Damos gracias a Dios una vez más. Estar reunidos aquí, hemos adorado al Señor y es bueno adorar al Señor en comunión. Gracias a Dios por el privilegio que me da de servir en esta iglesia, de compartir la palabra de Él, que es una palabra que nos da madurez, nos convence de pecado, a la misma vez nos conforta. Y les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 3, versículos 1 al 5. Y le invito a que me acompañe a dar lectura con sus ojos, con su mente y con su corazón. La palabra del Señor dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Inclinemos nuestro rostro una vez más. Padre, le damos gracias por el gran privilegio que tenemos de abrir su palabra. Muchísimas más gracias por el gran privilegio de habernos otorgado la salvación sin aún merecérnosla. No hemos aportado nada para merecérnosla, mas en su misericordia nos ha perdonado y nos ha dado, Señor, la salvación. Estamos sumamente agradecidos y deseamos responder con obediencia a su palabra, y pedimos que en esta tarde nos ayude. Me ayude a mí en la exposición y ayude a mis hermanos también para que puedan entenderla y juntos podamos practicarla. En el nombre de Jesús, amén. En la Odisea de Homero, las sirenas son criaturas mitológicas que con su canto seductor atraen a los marineros a su isla para que se estrellen contra las rocas. Odiseo, también llamado Ulises, el protagonista, utiliza un plan para poder escuchar su canto sin sucumbir a la tentación. En el canto 12º de la Odisea de la diosa Sirge, acoge a Ulises y a sus hombres tras su vuelta del Hades, y después de festejarlos generosamente, les advierte de los peligros que tendrán que arrastrar en sus próximos recorridos camino a Ítaca. La primera de ellas, la isla de las sirenas. Tendréis que pasar cerca de las sirenas que encantan a cuantos hombres se les acercan. Loco será quien se detenga a escuchar sus cánticos, pues nunca festejarán su mujer y sus hijos y su regreso al hogar. Las sirenas les encantarán con sus frescas voces. Pasa sin detenerte después de taponear con blanda cera las orejas de tus compañeros, que ni uno solo las oiga. Tú solo podrás oírlas si quieres, pero con los pies y las manos atados y en pie sobre la carlinga, has de amarrar al mástil para saborear el placer de oír su canción. Odiseo y su gente se hacen a la mar, y al acercarse a la isla de las sirenas y su florido prado, obedeciendo el consejo de la diosa y tras untar cera recién derretida en el oído de sus compañeros, ordena que estos le aten de pies y manos.
al firme mástil. Al notar las sirenas la presencia de la embarcación, entona su sonoro canto preludiado con tentadoras palabras. Detén tu nave y ven a escuchar nuestras voces. Después de deleitarse con ellas, quienes las escucharon se van alegres conociendo muchas cosas que ignoraban. Sabemos cuánto sucede sobre la tierra fecundada. El propio Ulises, en el relato al Asino, quien habla de cómo fue ese encuentro, dice: entonces mi corazón deseó escucharlas y ordené a mis compañeros que me soltaran haciéndoles señas con mis cejas. Pero ellos se echaron hacia adelante y remaban, y luego se levantaron Perímedes y Euríloco y me ataron con más fuerza a las cuerdas, apretándome todavía más. De la misma manera como las sirenas, criaturas mitológicas, con sus cantos preludiando con tentadoras palabras, existen muchos predicadores que con su elocuencia están en las iglesias encantando a creyentes, impidiéndoles escuchar la palabra de Dios, usando métodos humanos, métodos mundanos para atraer a la gente, y están confundiendo aún a creyentes verdaderos, quienes buscan creer en el evangelio. Creyentes que tienen un deseo genuino de obedecer la palabra de Dios. Este es un asunto muy peligroso en nuestros días, porque atentan contra la palabra viva de Dios, la palabra que es verdadera, inerrante y suficiente, la única que tiene el poder para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con la finalidad de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como lo dice 2 Timoteo 3, 16 y 17. Estos predicadores reemplazan la palabra de Dios con palabras humanas, a las cuales el apóstol Pablo manda a evitar. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. 2 Timoteo 2, 16, 17. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas se encuentra exponiendo una defensa de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Los judaizantes habían llegado hasta allí con el propósito de convencer a los creyentes, haciéndoles creer que su salvación solamente es verdadera y genuina al cumplir con los rituales de la ley, como lo es la circuncisión. Estos falsos maestros, aprovechándose de la inmadurez de los creyentes e incitados por Satanás, habían logrado convencer a los gálatas a abandonar a aquel quien los había llamado por la gracia de Cristo. Es decir, estaban abandonando a Dios todopoderoso, bondadoso y misericordioso, quien les había liberado de la esclavitud del pecado por medio de la fe en la obra de Cristo Jesús. Quiera Dios que en este día haga volver a la verdad a aquellos que se encuentren en el mismo lugar que se encontraban los Gálatas. Que la palabra de Dios en este día nos anime a permanecer firmes en nuestra salvación. El medio que Dios usa para convencer a todo aquel que se encuentra divagando por el camino incorrecto es su bendita palabra. Y hacemos bien en poner atención a lo que ella tiene que decirnos el día de hoy. Y Pablo comienza con una frase que dice: oh Gálatas insensatos. En primer lugar, debemos aclarar que Pablo no está ofendiendo a los creyentes, sino que los está calificando de falta de entendimiento
en una escala mayor al punto de cambiar la verdad por la mentira de Satanás. Por eso les llama Gálatas insensatos. Hendrickson dice lo siguiente al respecto: al prestar oído a argumentos legalistas, los Gálatas no fueron lerdos, sino irreflexivos. No fueron ignorantes, sino insensatos. No fueron estúpidos, sino necios. Pablo está seguro que los creyentes en Galacia son salvos y es necesario ayudarles a regresar al camino correcto, ya que habían sido presa de las enseñanzas de los judaizantes. El calificativo necios es propio para quienes están en la mayor insensatez o necedad posible, que han caído en lo más bajo, como es cambiar la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Cambiar la seguridad por la gracia, cambiar la seguridad de la gracia por la inseguridad de las obras. Cambiar la libertad por la esclavitud. Cambiar el gozo por el temor. ¿Quién en sus 5 sentidos haría esto? ¿Quién desearía dañarse a sí mismo? ¿Qué persona que haya sido declarado libre por un juez de una condena perpetua desearía volver a la cárcel? ¿Quién? La respuesta es nadie. Nadie en sus 5 sentidos desearía regresar a la esclavitud que en alguna vez estuvo. Solamente una persona insensata hace eso. El apóstol Pablo no los está acusando de sus capacidades intelectuales, sino de sus inclinaciones morales. La insensatez es una actitud humana de falta de entendimiento o el desprecio de la sabiduría, que se manifiesta en la falta de entendimiento y obediencia. La insensatez humana se ve en la rebelión en contra de Dios, ignorando su camino y su voluntad. Al no entenderle y a la irresponsabilidad moral o espiritual. Y permítame darle unos ejemplos de la insensatez humana encontrados en las Escrituras. Y lo encontramos en Jeremías capítulo 4, versículo 22. Jeremías capítulo 4, versículo 22. Hay una acusación en contra del pueblo de Dios. Dice lo siguiente: porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos para hacer el mal, pero para hacer el bien no saben. Otra acusación hacia los líderes de Israel la encontramos ahí mismo en Jeremías capítulo 10, versículo 21, que dice lo siguiente: porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor, por tanto no prosperan y todo su rebaño se ha dispersado. Aquí vemos 2 acusaciones fuertes en contra de la insensatez. Como podemos ver, Dios reprende la insensatez porque ella conduce a la desobediencia de su palabra. Pablo comienza el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, y continúa: ¿quién os ha fascinado a vosotros? La Reina Valera dice: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿quién los ha hechizado? La traducción del lenguaje actual dice lo siguiente: ¡ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. La magia es algo que atraía a la gente del mundo antiguo, porque prometía control sobre sus vidas en un mundo incierto.
Y todo lo que es incierto o todo lo que es oculto siempre ha atraído al ser humano. El ser humano es curioso y en su curiosidad ha llegado a atentar en contra de Dios. Lo que Pablo está diciendo es como si un mago hubiera lanzado un conjuro sobre ellos, evitando que vean lo que es totalmente obvio. ¿Qué era tan obvio para ellos? La importancia de la cruz de Cristo. Cuando el hombre desvía la vista de la cruz de Cristo, cualquier otra cosa lo llega a aceptar como verdadero. Heinrich Schlinder dice lo siguiente, y cito: los Gálatas han caído en manos de un encantador extraño, detrás de la predicación de la ley, por medio de aquellos destructores del evangelio y de las comunidades. Esta es una coacción demoníaca. Los Gálatas no han sido convencidos humanamente, sino que han caído en una trampa. No han cambiado simplemente sus ideas, sino que están fascinados por un poder al que están a punto de doblegarse. Fin de la cita. De la misma manera podemos decir que el día de hoy, de todos aquellos creyentes que se encuentran en ciertas congregaciones, en ciertas iglesias, aún en denominaciones enteras, en donde la palabra de Dios no es predicada, son lugares en donde las luces y la música encantan a todos aquellos que llegan a ese lugar, al punto de decir, estar ahí parece estar en el mismo cielo, escuchando a los ángeles cantar. Me hace sentir tan bien. Estas personas no asisten con el deseo de ser expuestas a la palabra de Dios. Más bien llegan ahí con el deseo de tener una experiencia espiritual, con el deseo de ser animados, pero nunca confrontados. Ellos no desean ser confrontados por su pecado. Ellos están engañándose a sí mismos, creyendo que son verdaderos creyentes y creyendo que esos métodos emocionales les van a ayudar a crecer en su madurez hacia la santidad. Ellos están encantados, ellos están fascinados, ellos están como embrujados. Y la única manera de desencantarlos, si lo queremos decir así, es a través de la predicación de la palabra. No hay otro método. Es la palabra la que nos va a confrontar. Es la palabra la que nos muestra nuestros pecados. Pablo va a desencantar a los Gálatas, si lo podemos decir así, apelando a su conversión. Y la manera en que lo hace es a través de preguntas retóricas. Pablo no tiene la intención de ser enseñado con estas preguntas que él va a hacer. No es que él no sepa la respuesta. Él sabe la respuesta y él está seguro que los Gálatas también la saben. Por eso estas preguntas se llaman preguntas retóricas. El propósito es convencer al creyente que la justificación se obtiene por medio de la fe sin la obediencia a la ley judía. La salvación es por la fe en Jesucristo sin obras humanas. Pérez Millos dice lo siguiente, y cito: la forma de comportamiento de los Gálatas en el abandono a la doctrina de la gracia solo se explica humanamente hablando como un trabajo de hipnotismo o de encantamiento. Fin de la cita. Es como cuando una persona ve algún objeto o paisaje que al momento de observarlo queda la boca abierta.
queda encantada por aquello que está mirando. Queda anonadada, fascinada, sin palabras. Y en cierta manera, postrado ante aquel objeto presente. O como cuando algún hipnotizador hace que las personas hagan lo que él les ordena. Personas que han perdido sus 5 sentidos y están obedientes a lo que aquel hipnotizador les diga. En estos 5 versículos encontramos 6 preguntas que Pablo usa para hacer volver a los Gálatas de nuevo a la libertad. Estaban en la libertad, están regresando a esclavitud y Pablo los tiene que volver a regresar a la libertad. Las preguntas son las siguientes. ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Y el versículo 5 comienza con una conjunción lógica. Por tanto, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo sabía las respuestas. Los Gálatas sabían las respuestas también, mas estaban en un momento de encantamiento por aquellos judaizantes quienes habían venido a ellos haciéndoles creer que su santificación necesitaba obras humanas, que su salvación no era plena hasta que ellos no hubieran cumplido el rito de la circuncisión. Estas preguntas tienen el propósito de despertar a los Gálatas, quienes se encontraban como encantados, fascinados. Estas preguntas tienen el mismo propósito para el día de hoy: liberar a todo creyente que se encuentre en un estado de confusión espiritual. Estas preguntas liberan, pero también tienen la intención de proteger. Proteger a todo creyente para que no caiga en manos de predicadores encantadores, que con su elocuencia y métodos humanos atraen a los oyentes. Vemos en primer lugar, Cristo es presentado clara y vívidamente ante los creyentes. Pablo dice, ¿quién os ha fascinado a vosotros? Y mire esa pregunta. Está usando un singular. ¿Quién? No quiénes. Había muchos judaizantes, pero él se enfoca en quién está detrás de ellos. ¿Quién os ha fascinado? Y sabemos quién es ese que está detrás de ellos. Es Satanás, usando a los judaizantes. Satanás usando a predicadores hoy en día. ¿Quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Es como si alguien hubiera lanzado un hechizo sobre los Gálatas, porque ya no ven la importancia de la cruz de Cristo. Ahora ellos se encuentran fascinados por el rito de la circuncisión. Y ese mismo acto le quita a la cruz su importancia. Cualquier obra que se le agregue a la cruz es pecado y nadie podrá salvarse tratando de agregar cosas humanas a la cruz de Cristo. El asombro de Pablo es aún mayor porque fue él mismo quien les predicó el evangelio claramente. Fue una predicación en la cual ellos podían casi ver, casi palpar con sus propios ojos y con sus propias manos el momento de la crucificación de Cristo.
Los predicadores tienen la gran responsabilidad de exponer el evangelio clara y vívidamente, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo Pablo mismo, como lo han hecho grandes predicadores durante la historia de la iglesia y como lo hacen algunos pocos el día de hoy. La predicación de Pablo es clara y sin misticismo alguno. No hay nada oculto. Pablo ha predicado la cruz de Cristo claramente, entendiblemente. Primera de Corintios 2:12 nos dice, palabras del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: pues nada me propuse saber entre vosotros. Y sabemos quién era Pablo. Pablo era una persona muy culta, muy conocedora de la ley. Pero dice, nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. La cruz es presentada como instrumento divino de salvación. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24. Pablo dice lo siguiente: nosotros predicamos a Cristo crucificado, y ese nosotros era él y los apóstoles. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es un mensaje de salvación para todos, sin acepción de personas. Es un mensaje de salvación para todo aquel que cree. Este fue el mensaje que Pablo les predicó a los Gálatas. Esta es la predicación que glorifica a Dios y transforma a los pecadores. La cruz de Cristo. La crucifixión fue descrita como algo real ante los Gálatas en la proclamación del Evangelio, como un anuncio expresado delante de todos. En esa cruz, Jesús muere por nuestros pecados, quedando excluida radicalmente la ley como medio para alcanzar la salvación. La cruz se hace vana para quien busca la justificación por obras. De nada le sirve la cruz para aquel que piensa que por sus obras alcanzará la salvación. El creyente debe estar alerta a toda predicación fascinante en nuestros días. El creyente debe tener la misma actitud que los bereanos tuvieron. ¿Cuál fue la actitud de los bereanos? Lo encontramos en Hechos capítulo 17, versículo 11. Esta debe ser la actitud de todo creyente al escuchar a alguien cuando expone la palabra de Dios. Hechos 17, 11 dice, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras. ¿Para qué? Para ver si estas cosas eran así. El cristiano no debe aceptar como palabra de Dios todo lo que escucha sin antes corroborarlo con la escritura. Como creyentes hemos de estar alertas a cualquier mensaje mentiroso de salvación que incluya obras humanas, por muy fascinante y verdadero que ésta se oiga. La cruz es suficiente para salvar al peor de los pecadores y su poder no ha disminuido en nuestros días. Es en la gloriosa cruz donde todos nuestros pecados fueron perdonados. Fue en la cruz donde Jesús cargó con nuestras rebeliones y es en esa cruz donde Él recibió el castigo de nuestros pecados. La salvación solamente es obtenida por medio de la fe.
solamente, como lo encontramos en el versículo 2 con la pregunta que él hace. En estos versículos del 1 al 5, encontramos una guía bíblica de cómo ayudar a aquellos creyentes que se encuentran engañados. Seguramente usted conocerá más de uno, que está en un lugar en donde no se predica la palabra de Dios, pero que él cree que está en el lugar correcto. Él cree que ese es el lugar en donde la palabra de Dios es explicada, expuesta correctamente. Pero cuando uno viene a la palabra del Señor, se da cuenta que no es ese lugar correcto. Entonces, estos versículos del 1 al 15 pueden ser una guía de cómo ayudar a aquellos que sí son creyentes, pero que se encuentran en un lugar incorrecto. Iglesias cuya responsabilidad es ayudar al creyente en su santificación. Sin embargo, muchas llamadas iglesias los están regresando una vez más a la esclavitud del pecado. Los Gálatas se encontraban en un estado de fascinación. Por tanto, Pablo hace una serie de preguntas retóricas con la esperanza, y él está seguro de que ellos regresarán, de que ellos volverán a regresar a ser completamente libres. Estos creyentes están en la orilla de un gran despeñadero y es necesario hacerlos recapacitar para que se vuelvan al camino seguro, porque están caminando en un camino muy peligroso. Pablo quiere saber una sola cosa de ellos. Quiere que respondan a una pregunta que es esencial para todo creyente, y es la recepción del Espíritu. ¿Recibieron el Espíritu a través del cumplimiento de la ley o a través de la confianza en Cristo? ¿Recibieron al Espíritu a través del cumplimiento de la ley o a través de la confianza en Cristo? Esta es una pregunta que todo creyente debe contestar y debe ser sincero consigo mismo. Su respuesta a ella mostrará si es creyente verdadero o solamente es un religioso que se cree salvo. Muchas personas creen y aseguran que son salvas, pero cuando se le hace este tipo de preguntas acerca de su salvación, se molestan, se enojan, nos dejan de hablar, toman una actitud de rechazo. Y muchas de ellas contestan: ¿me estás diciendo que no soy salvo? ¿Estás dudando de mi salvación? No, lo único que deseo es que te asegures que eres salvo. Porque muchas veces quizás tu comportamiento me hace dudar que si eres salvo. Los Gálatas estaban abandonando la libertad para regresar a esclavitud. La referencia al Espíritu confirma que se tiene en mente la conversión de los Gálatas. Pablo está seguro que ellos son salvos y que tienen el Espíritu. Por eso les hace la pregunta: ¿la recibieron por las obras o por la fe? Porque el Espíritu es señal de que uno pertenece al pueblo de Dios. 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Nosotros hemos recibido, y el creyente verdadero debe estar seguro
de haber recibido, porque ha puesto su confianza plena en la obra de Cristo Jesús. Nadie puede pertenecer al pueblo de Dios sin tener el Espíritu Santo. Eso es imposible. Es imposible. En la conversión, el Espíritu Santo es vertido en nuestros corazones, como lo dice Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Los que pertenecen a Cristo tienen al Espíritu morando en ellos. Y no es como en el Antiguo Testamento que venía y se iba. Una vez que el creyente tiene al Espíritu Santo, es el sello y es la garantía de que tiene vida eterna. Romanos 8:9 dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. El creyente ha llegado a ser el templo de Dios, morada del Espíritu Santo, lugar de habitación del Espíritu de Dios. Así lo dice la Escritura y eso lo creemos. Por el contrario, la persona natural, la persona que no es convertida, no tiene el Espíritu. ¿Dónde dice eso? Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Como podemos ver, nadie puede declararse a sí mismo como salvo de la ira de Dios. Nadie. Nadie puede decir yo soy salvo si el Espíritu Santo no ha venido a morar en él. Es el Espíritu Santo quien autentifica la salvación de uno y funciona como garantía de que Dios completará su obra salvadora en él. 2 Corintios 1:22 dice: quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Ya somos de él. Nos ha sellado. Solo esperamos el día glorioso que estaremos con él. El verdadero creyente no tendrá problemas en responder a la pregunta que Pablo hace. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Estimado hermano, estimada hermana, ¿recibió el Espíritu Santo haciendo alguna obra o por confiar en Jesucristo? La respuesta es obvia. No hemos hecho nada. Lo hemos recibido por confiar en Jesucristo. Solamente. Los Gálatas eran gentiles como usted y como yo. No conocían la ley, no tenían una cultura judía y es lógico que ellos no hicieron obras de la ley, pues no la conocían. Porque el Evangelio llegó a ellos por medio de la predicación del Evangelio a través de Pablo. Y esta es la razón por la cual Pablo está pidiéndoles que hagan un esfuerzo para recordar la manera en que ellos obtuvieron el Espíritu. Recibieron al Espíritu cuando oyeron el Evangelio predicado y pusieron su fe en Jesucristo. Ese es el momento en que el Espíritu Santo vino a morar en ellos. Es creer y no hacer. Ese es el camino para recibir al Espíritu. Creer, no hacer.
La salvación se obtiene creyendo y no haciendo. Juan 1, 11 y 12 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pablo sigue argumentando aquí las evidencias de un verdadero creyente. Ha sido expuesto al evangelio de la cruz, ha creído con fe en Jesucristo, y la tercera evidencia es que está siendo perfeccionado por el Espíritu Santo, como lo vemos en el versículo 3. Y lo hace una vez más usando una pregunta. ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar ahora por la carne? ¿En verdad ese es el camino? ¿En verdad ese es lo bíblico para la santificación? ¿Comenzar en el Espíritu y terminar en la carne? Pablo regresa una vez más al tema de la insensatez, de la que habló en el versículo 1. La falta de sabiduría, el desprecio de la sabiduría que se manifiesta en la falta de entendimiento y obediencia. ¿Tan insensatos sois? Por favor, dice, abran los ojos, recuerden el momento de su conversión. Han comenzado de una manera y terminando en otra. El inicio de la vida cristiana estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Quiere verlo? Isaías 32:15. Estaba profetizado la derramación, la venida del Espíritu Santo, hasta que derrame sobre vosotros el Espíritu de lo alto, dice Isaías. ¿Quiere verlo más claro? Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Además, os daré un corazón nuevo. Y mire el verbo hacia el futuro. Os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Yo les daré y ustedes caminarán en santidad. En estos versículos vemos el plan de Dios para la santificación. Andar en los caminos de Dios y cumplir cuidadosamente sus ordenanzas. Eso es santificación. Aquellos que comienzan por la fe y después tratan de mantenerse por las obras, están tratando de cambiar lo que Dios ya ha establecido. Ellos creen haber encontrado una estrategia mejor para la santificación, la cual es obra únicamente del Espíritu Santo. Estas personas creen ser más sabios que Dios. ¡Qué locura! ¡Qué hombres tan insensatos! Los Gálatas se sentían atraídos a ser perfeccionados por la carne. Todos aquellos que han comenzado la vida cristiana por el Espíritu y después abandonan ese principio, están cayendo de lleno en una auténtica insensatez. Han perdido la cordura. Se han vuelto totalmente necios, faltos de sabiduría y obediencia.
Y Pablo se refiere a ellos, a los Gálatas, como si estuviesen hechizados. Porque solamente una persona que ha sido hechizada creería semejante barbaridad. Por esa razón, Pablo hace la siguiente pregunta. ¿Es posible que lleguéis a ser tan necios? Uno creería que esto es una exageración, pero no lo es. Hay creyentes que comienzan bien y por prestar atención a doctrinas extrañas terminan haciendo cosas impensables, cosas inimaginables ligadas al ocultismo. Hace 25 años aproximadamente, la iglesia a la cual yo asistía oraba por un pastor que tuviese una formación teológica correcta, porque el deseo era que la iglesia creciera espiritualmente. Esta iglesia se encontraba aquí en Dallas, por la Web Chapel, ahí asistía yo. Meses más tarde, esta iglesia encontró a un pastor egresado de un seminario de muy buena reputación del área. Todo comenzó muy bien hasta que el pastor fue de visita a San Antonio y conoció un movimiento de liberación interior, al cual él mismo se sometió. La famosa liberación interior se trataba de estar por 8 horas encerrado en una habitación con el líder de este movimiento, en donde por medio de meditación lo llevaba hacia su pasado para ser liberado de aquellas cosas que aún le ataban. Al regresar, el pastor decía haber encontrado la verdadera libertad. E incitaba y animaba a toda la iglesia a ir a este centro de liberación, a lo cual muchos se opusieron. Y la iglesia terminó en división. Lo que sucedió en aquel momento con Pablo y los Gálatas sigue sucediendo el día de hoy. Es imposible que un creyente comience por el Espíritu y que siga creciendo por medio de obras ocultas u obras de la carne como lo estaban los Gálatas. Esta conducta es manifestación de inmadurez, manifestación de niñerías, como dijéramos, que deja a un lado la perfección para regresar a la imperfección, deja a un lado la seguridad de la fe para volver a la incapacidad en las obras de la ley. Y la pregunta que Pablo hace es, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora procuráis la perfección por la carne? Y la palabra carne no se está refiriendo tan solo al cuerpo, sino más bien a la naturaleza y a la debilidad de su condición sujeta a una naturaleza caída. Es una locura total de perfeccionarse por medio de métodos humanos, abandonando el poder del Espíritu para intentar la vida por las obras de la carne. Y la Escritura es clara en cuanto al verdadero desarrollo de la vida hacia la madurez espiritual. Filipenses 1:16 dice lo siguiente: estando persuadido, estando convencido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El mismo que la comenzó es el mismo que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La salvación le pertenece totalmente a Dios. El Espíritu mismo que comenzó la obra en la vida del creyente, en el nuevo nacimiento,
es el mismo quien lo perfeccionará hasta el día que el Señor vuelva a la tierra. La transformación de gloria en gloria no procede de la carne, sino del Espíritu. Nunca lo ha sido y nunca lo será. 2 Corintios 3:18 nos dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Estamos siendo transformados de gloria en gloria. Muchos de los falsos predicadores en nuestros días invitan a las personas a creer en Jesucristo y por eso atraen a la gente. Porque parecen bíblicos, suenan bíblicos, pero no son bíblicos. Invitan a las personas a creer en Jesucristo para después imponerles rituales y cargas religiosas, haciéndoles creer que la madurez viene por medio de la obediencia a los rituales y obras puestas por ellos. Algunas denominaciones aún les imponen guardar ciertos días de la semana. Les prohíben comer ciertos alimentos. Les imponen cierta vestimenta y aún les exigen orar cierto número de veces al día. Y no es que la oración sea mala, pero ellos las imponen ciertas horas al día, viendo hacia cierto lugar. Los Gálatas eran salvos. Habían comenzado por el Espíritu, pero luego deseaban perfeccionarse por la carne, observando la ley. Pablo está comprometido a convencer a los creyentes de regresar al camino correcto, recordándoles la experiencia que tuvieron en su nuevo nacimiento. Y continúa con otra pregunta que los llevará a recordar todas las bendiciones que ellos han obtenido por haber creído en Cristo Jesús. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Y la palabra padecido se traduce mejor y se entiende mejor con la palabra experimentado. ¿Habéis experimentado tantas cosas en vano? Pablo está preguntándoles si es en vano todo cuanto habían experimentado en el Espíritu, para que deseen abandonarlo y volverse a la ley. Recordar continuamente las experiencias obtenidas por medio del Espíritu ayuda al creyente a permanecer en el camino correcto. Los favores que el creyente ha recibido mencionados en los versículos son suficientes para llevar a cada creyente a la reflexión y a la adoración a Dios. ¿Qué es lo que el creyente ha experimentado? El creyente ha oído y recibido la enseñanza de la obra redentora de Cristo por medio de la salvación y justificación. El creyente ha experimentado la libertad de la condenación del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Somos libres y ahora podemos adorar a Dios. Podemos obedecer a Dios. El creyente ha recibido el don del Espíritu Santo. El creyente ha sido testigo del poder del Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos testimonio de lo que antes éramos. Lo que nunca antes podíamos dejar, ahora el Espíritu Santo nos ha ayudado y eso ha quedado en el pasado. Lo que antes amábamos,
Ahora hemos comenzado a odiarlo. Y lo que antes odiábamos, ahora hemos comenzado a amar. Las experiencias cristianas aplicadas en un sentido correcto confirman la obra de la gracia de Dios para la gloria y honra de Él. Pablo no dudaba de la realidad del nuevo nacimiento de los Gálatas, a quienes los llama hijos míos en el capítulo 4, versículo 19. Pablo no iba a llamarle a alguien hijo cuando él estaba inseguro de su salvación. Sin embargo, él estaba seguro que los Gálatas eran creyentes. No cabe duda del amor que Pablo tenía para con ellos, que deseaba hacerles reflexionar sobre su situación desde su propia experiencia en su conversión. Es como si Pablo estaba tratando de entrar hasta su mente, hasta su corazón y agarrarle las respuestas que ellos mismos tenían. No era necesidad de volverles a enseñar, sino de recordarles lo que ya ellos sabían. El versículo 5 comienza con una conjunción lógica como lo comenté al principio. Y es la palabra por tanto, aunque en unas traducciones no se ve. Pero comienza en el original así: por tanto, aquel que os suministra con el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es muy lógica. Por el oír con fe, no por las obras. Pablo no estaba preguntando como si no supiese la respuesta, sino que estaba forzando a los creyentes a responder la pregunta en base a lo que ellos sabían perfectamente. Pero por un momento en el cual estaban fascinados, encantados o como embrujados, lo habían hecho a un lado. Es como si Pablo, queriendo entrar en lo más profundo de sus pensamientos para sacarle la respuesta que ellos mismos tenían. Como si Pablo, queriendo sacudir: despierten, abran los ojos, están encantados. Esta misma obra del Espíritu es evidente en cada creyente que ha sido regenerado. Cada creyente regenerado tiene al Espíritu Santo. Y debemos estar alertas a todo aquel predicador que quiere encantar, que quiere engatusar a los creyentes. Y lo hace para su propio beneficio. No lo hace para ayudar al creyente. Lo hace por un beneficio propio. Y el punto principal es que Dios ha dado el Espíritu y que la salvación se obtiene al poner y al depositar, al creer con todo el corazón en Jesucristo, sin agregar ninguna obra humana. Así como en la Odisea de Homero, las sirenas con su canto seductor atraen a los marineros a su isla para que se estrellen contra las rocas y mueran. Los falsos predicadores atraen a los creyentes por su elocuencia hueca y sin contenido para sacarlos de la libertad y volverlos a esclavitud. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza? Aprendemos que debemos confiar únicamente en Cristo y en nadie más, ni en nada más que su palabra. Como cristianos necesitamos aprender de nuevo el Evangelio día a día. Hemos de predicárnoslo a nosotros mismos, el Evangelio, todos los días de nuestra vida.
La vida cristiana es una batalla para confiar en el Evangelio. E incluso siendo cristianos, nos sentimos inclinados muchas veces a mirarnos a nosotros mismos y confiar en nuestros propios logros en lugar de confiar únicamente en la cruz de Cristo. El creyente no puede darse el lujo de vivir la vida cristiana con el piloto automático, así como cuando viaja. Pone el piloto y se olvida. El creyente no se puede dar ese lujo de vivir la vida cristiana con el piloto automático encendido, puesto que todos los días hay que luchar para entender y vivir el Evangelio. Todos los días debemos luchar. ¿Qué más aprendemos? Que debemos perseverar en el Espíritu y no en las obras que nosotros podamos hacer. Confiar plenamente en el Espíritu y en la ayuda del Espíritu Santo. La marca de la iglesia cristiana hoy en día continúa siendo la presencia del Espíritu Santo. Solo los que han recibido el Espíritu pertenecen verdaderamente a Cristo. Acabamos de ver que como creyentes somos débiles y nos engañan fácilmente los falsos evangelistas, el falso evangelio que está a la esquina. La buena noticia es que no estamos solos en esta batalla contra la carne. Dios nos ha dado el Espíritu para que mediante su poder y su fuerza estemos capacitados para perseverar hasta el día final. ¿Qué más aprendemos? Que la santificación es obra del Espíritu Santo, sin hacer nula la responsabilidad humana. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar por la carne? La santificación se vive de la misma manera que la justificación. Es únicamente por fe. Por fe y a través del poder del Espíritu. Los creyentes glorifican a Dios cuando le confían todo lo que les pasa, por muy mínimo que ésta sea. Debemos de confiarle a Dios toda nuestra vida, no solamente las cosas difíciles, toda nuestra vida, las cosas mínimas. Debemos confiarle al Espíritu y depender del Espíritu. Y los creyentes glorifican a Dios cuando le confían todo lo que les pasa, sabiendo que ha sido fiel al perdonar sus pecados y que también es quien proporciona todo lo que necesitemos para nuestra santificación. Oremos. Padre, le damos gracias por su palabra y estamos agradecidos porque nos recuerda que si tenemos el Espíritu morando en nuestras vidas es gracias a la fe que hemos recibido también por medio de usted para poder responder en obediencia. Y no podemos gloriarnos de nada en la salvación, sino que toda la gloria y la honra sea para usted. Y que nuestra santificación depende de usted, está en sus manos, pero también es nuestra responsabilidad seguir creciendo, escudriñando su palabra, recordando continuamente en el momento que fuimos salvados y transformados y cuidándonos de todos aquellos que en nuestros días predican un evangelio diluido, en donde la predicación es simplemente para caer bien a los que les escuchan y no para confrontarles con su pecado. Señor, le damos
Muchas gracias, porque nos ha dado, Señor, su palabra y nos ha dado el entendimiento y queremos seguir siendo fieles a su palabra. Ayúdenos a permanecer fieles hasta el día que usted venga. En el nombre de Jesús. Amén.